Lo que escuchas es un misil, uno de los muchos que se utilizan desde que en 2022 comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania. Un misil es un proyectil dotado de propulsión. Puede lanzarse desde el aire, el mar o la tierra utilizando distintos sistemas, desde un avión, un lanzamisiles terrestre, un submarino. Su coste es elevado, hablamos de millones de dólares. Los misiles denominados de crucero o balísticos pueden tener un alcance de hasta varios cientos de kilómetros hasta que impactan contra su objetivo. Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Episodio 5. Los ejércitos. O sea que te preguntan, Sofía, por el origen de los ejércitos. Eso es. ¿Estás preparada para que te dicte y tomes nota? Sí. Pues comencemos. Cuando se habla de historia militar, se suele pensar que vamos a poner el foco en las batallas, pero no es exactamente así. También se piensa que la guerra es algo que ha acompañado al ser humano desde siempre. Y tampoco es así. Aunque hay debate sobre esto, en las primeras sociedades de cazadores-recolectores se cree que, como no había una jerarquía social, sino sociedades muy igualitarias y el trabajo no estaba dividido, cada uno hacía lo que podía. De manera que, como tal, no había unos guerreros. Pero si había necesidad de defenderse o de atacar, es decir, si había guerras o combates, es algo discutido. Si echamos la vista atrás, se conocen datos de nuestra especie, del Homo sapiens, de hace 300.000 años. Y el primer resto arqueológico de una batalla prehistórica es de hace unos 13.000 años. O sea que durante cientos de miles de años, los hombres y las mujeres de la prehistoria no conocieron la guerra. Para esa violencia colectiva fue necesario el desarrollo de la agricultura, de la ganadería y el sedentarismo. O lo que es lo mismo, el surgimiento de la economía. Al desarrollarse poblaciones que ya no eran nómadas, que estaban vinculadas al territorio, se hizo necesario proteger el espacio que se cultivaba y se trabajaba, y también a los que lo trabajaban. Defenderlo de otros grupos que quisieran quedarse sus bienes, o a las personas como esclavos. Y sí, también a veces hacer incursiones y apoderarse de los bienes o personas de otros grupos. Y eso supuso que ya no todo el mundo hiciera todo y que surgiesen los soldados profesionales. Si nos vamos a una de las áreas del Nilo sudanés, en el cementerio 117, hace unos 13.000 años, encontramos bastantes cuerpos con puntas de flecha. Aunque hay quien dice que la guerra está aún más cercana, hacia el 5º milenio antes de Cristo, en la edad de los metales. Pero me imagino que ser un soldado, no sé, de Mesopotamia o del antiguo Egipto, era muy distinto que hoy. ¿No, Ana? Sí y no. La guerra, como un fenómeno social y colectivo, un aspecto más de la cultura, es similar desde su origen y está vinculada a las armas. En esto, por ejemplo, cuando se construyeron los carros de guerra tirados por caballos que llevaban un arquero, hubo una revolución. Igual que cuando llegaron los tanques o los aviones, armas más potentes y más efectivas. O cuando surgieron las armas de fuego con pólvora, la artillería, de la que hay constancia en España en el siglo XIV. Pero aún con eso, la infantería, soldados a pie, siempre ha sido determinante, igual que la planificación y la estrategia. Y eso ha sido así desde el principio de la guerra. Quizá la diferencia más importante sea el estatus del soldado. Si la contienda era aristocrática, con señores de la guerra, como en la antigua Grecia, se cuenta en la Ilíada, por ejemplo. O si el ejército es algo más democrático, vinculado a valores igualitarios, como en la actualidad, aunque este rasgo no es solo actual. Durante la historia, podemos hablar de cambios en el armamento, de transformaciones en las dimensiones del conflicto, de las pequeñas racias o de los enfrentamientos entre tribus de los primeros momentos, o entre ciudades-estado y señores de la guerra, aristocracias guerreras que lideraban sus comunidades, a guerras mundiales. Pero la guerra, como fenómeno social y cultural colectivo, al final, responde a la sociedad que produce esos soldados. Desde las revoluciones liberales de finales del XVIII y principios del XIX, hay un elemento muy importante para la historia militar que es
la nación en armas. Ya no son soldados de fortuna o mercenarios, sino que se entiende que la ciudadanía tiene una responsabilidad. Toda la ciudadanía. Y esto ha cambiado. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio, la mili, se quitó por la presión en 2001, dejando el ejército absolutamente profesionalizado. Y con la pandemia, por ejemplo, vimos en 2020 su importante labor social, no solo vinculada a la defensa o la guerra. ¿Y qué me puedes contar del papel de las mujeres en el ejército moderno? En España se permitió en 1988, y es verdad que el papel de las mujeres en las guerras es poco conocido, probablemente por desinterés de los historiadores, y se reduce al papel de víctimas y/o a la retaguardia. Es cierto que durante siglos las mujeres no han sido soldados, salvo excepciones, porque no se les permitía. Pero hoy se entiende como signo de la modernidad y un reflejo de la sociedad igualitaria y democrática en la que vivimos. Por ejemplo, en el ejército afgano, en 2010 y hasta la salida estadounidense, hubo algunas militares. Obviamente esto terminó con la toma del poder de los talibanes, pero fue un signo muy importante. Y luego hay casos famosos, como Juana de Arco, pero estos muchas veces se han visto con prejuicios, y si había armas en una tumba, siempre se decía que era de un hombre, y más tarde, el estudio de los huesos demostraba que eran mujeres. Te pongo un ejemplo de esto. En España hubo un debate muy grande cuando se descubrió en 1986 que los restos de la sepultura 155 de la necrópolis ibérica de Baza, que tenía armas, eran femeninos. Este tipo de casos ha hecho que haya teorías. En Centro Europa, en la cultura de Hallstatt de la Edad del Hierro, cuando se han encontrado tumbas o cenizas con ajuares, se ha llegado a plantear si existirían individuos intergénero o que se travestían. A veces para no vincular a las mujeres con la guerra. Pero tumbas de mujeres cazadoras con armas hay en todas partes. Por ejemplo, en 2018 se encontró en los Andes, en Perú, una tumba de una mujer joven de hace 9.000 años, rodeada de las herramientas para cazar. Listo. Publicada la respuesta. Gracias, Ana. Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Dirección: Antonio Rantia. Producción y guión: Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro: Jesús Agudíez. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.